Buenas tardes, queridos televidentes de Tendencia Legal. Estamos una vez más en una entrevista del Código Orgánico Administrativo y vamos a iniciar con un tema muy interesante como es el acto administrativo. Me acompaña en esta ocasión la doctora María del Carmen Jácome. Ella es doctora en jurisprudencia, magíster en Derecho Administrativo, es docente de la Universidad de Posgrado Andina Simón Bolívar y es ex jueza del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito. Muy buenas tardes, doctora María del Carmen Jácome, gracias por acompañarnos y en honor al tiempo, cuéntenos, ¿por qué es tan importante estudiar el acto administrativo? Primero, muchas gracias por la invitación. Cuando estamos discutiendo toda esta normativa nueva del Código Orgánico Administrativo, tenemos que ir desde el origen de la relación jurídica administrativa, que es el acto administrativo, que es esta forma de expresión de la voluntad de la administración, que por lo general se lo hace de manera escrita. Y aquí vemos una innovación, que es lo que llamamos la nueva concepción del acto administrativo, que es la posibilidad de que existan actos administrativos digitales. Esto es un gran avance ya en el Código Orgánico Administrativo. Pero realmente el problema se va a suscitar en el momento en el que la administración pública no pueda soportar la cantidad de flujo de actividad administrativa y de emisión de actuaciones administrativas a través de los sistemas de redes. No tenemos todavía capacidad para hacer una teleadministración pública, nos falta todavía capacidad, pero ya es un avance interesante el que exista la posibilidad de un acto administrativo electrónico. ¿Quiere decir, doctora, que hablar de acto administrativo electrónico no es hablar, por ejemplo, del Quipux que utiliza la administración pública? ¿Eso sigue siendo un acto escrito? ¿Y el digital, más o menos, cuál podría ser si hablamos de medios digitales? Sigue siendo un acto administrativo escrito. Todo lo que sea comunicaciones de la administración que son internas son actos de simple administración. Perfecto. Cuando ya se los expide para fuera de la administración ya son actos administrativos. Dependiendo de los efectos distinguimos de cuándo se trata de un acto de simple administración y cuándo se trata de un acto administrativo. Cuando se genera efectos jurídicos respecto de la situación del ciudadano, sea este también un servidor público o una persona particular, hablamos de un acto administrativo en sí. En cambio, que las actuaciones de trámite son los actos de simple administración y que no generan ningún perjuicio ni beneficio en la esfera jurídica del administrado. Ahora, lo que yo le decía es que los actos administrativos, la doctrina sostiene que deben ser escritos y que sean entendibles. Eso es el requisito fundamental. Mientras tengamos un soporte tecnológico que lo pueda hacer digital, inclusive por el tema del ahorro de papel, se volvería válido porque Perfecto. Ya lo valida el Código Orgánico Administrativo. O sea, por ejemplo, ahora un acto administrativo podría estar contenido en un correo electrónico. Digamos que un ministro le manda un correo electrónico a, digamos, a un administrado y le dice, estás adjudicado tu contrato. ¿Eso es un acto administrativo válido? Claro, ya tendría validez. Cumple todos los requisitos, ¿no? Sí, tenemos que volver al tema de los requisitos del acto administrativo. Muchos tratadistas en la actualidad dicen que el acto administrativo electrónico es mucho más confiable que un acto administrativo escrito. Lo que pasa es que tenemos que cambiar de mentalidad. ¿Por qué es confiable? Porque no se destruye. Esa es la gran ventaja. No se altera. Si usted piensa en la administración pública ecuatoriana, usted tiene sellos que se desvanecen, fechas que no se leen, firmas del funcionario que recibió la petición que no se entiende quién fue ni en qué institución fue. La ventaja de ya tener todo sistematizado sería que estos actos administrativos ya tienen una constancia plena de existencia y se presumirían válidos. Ahora, el problema se da al momento que ya está sucediendo justamente con todo lo que son los actos administrativos con firma electrónica ante el contencioso administrativo. El contencioso administrativo, inclusive a los que son notificados vía correo electrónico, le está pidiendo la materialización. ¿Por qué? Porque todavía no estamos preparados en los sistemas internos de cada una de las instituciones del Estado para que se emitan los actos administrativos y no llegamos a determinar quién fue que expidió la voluntad administrativa. Entonces, por ese problema es que el contencioso al momento le está pidiendo la materialización de todo este tipo de documentos para tener la certeza de que son válidos y que son originales. Pero es un requisito esencial, es un requisito de validez que el acto administrativo generado en medios digitales tenga la firma digital.
O podría ser, por ejemplo, digamos, yo me pongo el caso y esta entrevista es interesante porque justamente estamos con una ex magistrada que nos puede dar luces de cómo realmente era una apreciación judicial ya cuando se hace un control de legalidad, ¿no es cierto?, en sede judicial. Entonces digamos que yo tengo un acto en el que un ministro me mandó un correo electrónico y me dijo, perfecto, está adjudicado el contrato al oferente A. No me han dado la resolución por escrito, solo es un correo. Y yo, administrado, me siento que me han reconocido un derecho y voy a tratar de ejecutar ese acto. Y como la administración no me va a querer reconocer porque me dice es un simple correo electrónico, voy al contencioso a volver mis derechos, pero no tiene firma. Solo se ve que es enviado desde el correo electrónico del ministro, pero no tiene la firma electrónica. ¿Qué deberíamos pensar ante eso? Yo pensaría que si no tiene una firma electrónica no tiene validez. Porque muchas veces ese es el problema, que los correos electrónicos pueden ser utilizados por otra persona, alguna persona del despacho del ministro que mandó el correo electrónico. Y no llegamos a la cadena, no se llega a determinar quién fue que expidió la voluntad administrativa. Ese es el problema que tenemos en la actualidad. Hay mucha inseguridad en cuanto a los documentos electrónicos. Y si usted, tal como están concebidos, ¿no?, si usted se fija en un documento de un Kipux, solamente dice firmado electrónicamente y es una hoja que usted puede alterarla, o sea, que se le puede hacer en una computadora. No está ni siquiera la firma que ahora te da el registro civil con donde sale tu nombre, a qué hora firmaste, cuándo firmaste. Exactamente. Solo dice firmado electrónicamente. Entonces, tal vez un sistema que no está de acuerdo a la nueva ley, que hay que actualizarlo. Yo pienso que hay que actualizar ese sistema para tener confianza y la certeza de que realmente la voluntad de la administración, este requisito del cual nos habla el Código Orgánico Administrativo, sea en realidad una expresión de voluntad de la administración. Eso es lo más importante, pero para eso necesitamos, primero, un desarrollo más detallado de la ley en cuanto a cómo debería funcionar una administración pública electrónica y la emisión de los actos administrativos, condiciones, requisitos, por seguridad de los ciudadanos y al momento de fallar, por seguridad de los jueces, ¿no? Evidentemente. Este es uno de los aspectos que ha señalado la doctora María del Carmen, es diferente a lo que antes existía tal vez en el ERJAF, en el COTAD y ahora el COA. Pero también hay otros aspectos que el acto administrativo trae en su definición y por ejemplo es este tema que llama ahora la atención, los actos administrativos de efectos generales, dice ahora el COA, ¿no es cierto? ¿Qué impresión le merece a usted? ¿Está bien el momento en el que el COA trajo el acto administrativo de efectos generales o debió haberse quedado como individuales como estaba en el ERJAF y en el COTAD? Los efectos del acto administrativo son individuales y también pueden ser de carácter general. Ahí es cuando nos encontramos frente a los actos administrativos, actos reglas o actos norma. Ahí es cuando nos confunde un poco la definición del acto administrativo, que debió haber mantenido la concepción que tenía en el ERJAFE. Y tener un acápite especial o un artículo especial en el que se refiera a los actos administrativos normativos o a los actos regla. Pero no incluirlo en la definición normal de acto administrativo, no está bien. Pensaría que nos confunde. Porque siempre nos enseñaron de que actos normativos, efectos generales, actos administrativos, efectos generales, tal como está indicado, y ahora trae este tipo de, tal vez un poco de confusión, ¿cierto? Sí. Entonces, esa es prácticamente la innovación del acto administrativo, pero ahora, ¿qué requisitos debe tener un acto administrativo para su composición? O sea, por ejemplo, yo hablaba del tema del correo electrónico, pero tal vez no es tan así, porque, por ejemplo, ahí yo no tengo lo que es una justificación jurídica que creo que es necesaria. ¿Cuáles son esos requisitos para que un acto sea válido? El Código Orgánico Administrativo establece 5 requisitos de validez de un acto administrativo. El primero es la competencia. La doctrina habla de órgano competente, el Código Orgánico Administrativo nos habla de competencia, pero para efectos de lo que nos interesa es válido. Recordemos que competencia en el derecho público es el símil a capacidad en el derecho privado. Entonces, ninguna autoridad pública puede actuar sin competencia. Y la competencia proviene de la Constitución y de la ley. Entonces, ese es el requisito más importante que tenemos en primer término. El segundo es el objeto. El objeto de este acto administrativo, que siempre debe ser lícito y posible, es el contenido. La voluntad tiene que ser administrativa, tiene que provenir de una persona que momentáneamente está ejerciendo una función del Estado. Después tenemos el requisito de procedimiento, es decir, el íter, este camino que se siguió para llegar a la conformación de la voluntad administrativa, y el último es la motivación. La motivación tal vez sea el ejercicio más difícil, el más complicado, el que más le cuesta a la administración pública. ¿Por qué?
Porque nunca los abogados nos enseñaron, y es una falla que tenemos en todas las universidades, a razonar antes de hacer algo. Y tal vez el ejercicio que más raciocinio requiere es el tema de la motivación de los actos administrativos. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo en un lenguaje claro, completo, tiene que ser entendible. Entonces, por eso es que la motivación de los actos administrativos se vuelve una tarea harto difícil para la administración pública. Porque prácticamente cuando yo digo, ¿no? A veces tenemos el chip de que la principal motivación de la administración pública es el 226 de la Constitución, que lo sabemos de memoria, y en virtud de eso, Pero una motivación realmente es solo citar las normas aplicables, o qué más debe contener una motivación para que esté bien hecha. Y eso queda mucho al arbitrio, porque después vamos a ver que una de las causales de nulidad es la falta de motivación del acto administrativo. Pero ¿quién define si está mal o bien motivado? Porque la propia administración va a decir si está bien motivado el acto administrativo. ¿Qué requisitos debería cumplir una excelente motivación? A ver, en primer término debemos tomar en cuenta que las normas administrativas se expiden ¿para qué? Para beneficiar al ciudadano, no para beneficiar a la administración. Es una vinculación entre administración y ciudadano, y le van a beneficiar al ciudadano. Entonces, el que tiene que tener la garantía y el que tiene que entender lo que dice el acto administrativo es el ciudadano. Si el ciudadano común no entiende, eso no está motivado. El que se siente afectado por una falta de motivación es el propio administrado, que no entiende lo que dijo la administración. En los últimos años se ha confundido mucho la motivación, pensando que hay que llenar de normas legales. 10 normas constitucionales, 20 legales y unas 10 más reglamentarias. Y un párrafo pequeñito en el que está la explicación de los hechos. Eso no es motivación. Nos confundieron diciendo que motivación es poner un montón de normas jurídicas, los hechos, y en un párrafo resolver una situación jurídica. Eso no es motivación de un acto administrativo. Hay ocasiones que la motivación del acto administrativo es tan sencilla que se podría hacer en 2 páginas y queda listo. Pueden ser 2 o 3 normas legales suficientes, y simplemente es ir haciendo un ejercicio por cada caso particular respecto de la situación jurídica. Entonces, ahí es cuando el acto está bien motivado. Es decir, debemos subsumir los hechos en las normas de derecho aplicables y tomar una decisión. Y explicar por qué estoy haciendo eso. Exactamente. El ciudadano tiene que entender por qué la administración tomó tal o cual decisión. Perfecto, entonces cumplo esos requisitos, que sean 5, y dentro de uno de esos requisitos está la motivación, y se puede decir que tengo un acto que tienes, como dicen, las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, es decir, un acto que está listo para entrar a producir efectos en el mundo real. Exactamente. Pero evidentemente sabemos que no siempre la administración pública tiene, si bien tiene estas presunciones, pero no siempre el acto está bien estructurado, y yo puedo decir como ciudadano, tal vez ese acto tiene algún vicio, y es cuando ya entramos a los temas de las nulidades, que el COA regula también, me parece, ampliamente. Entonces, ya tenemos este acto administrativo y hay 2 tipos de nulidades, que dicen los convalidables y los no convalidables. ¿A qué se refieren con estos vicios del acto administrativo, doctora? A ver, el vicio más común que tienen los actos administrativos, tienen 2 vicios que son los que más incumple la administración pública, al menos en el Ecuador. Es el tema de la competencia y el tema de la motivación. Perfecto. En los últimos tiempos, especialmente a raíz de la expedición del Código Orgánico General de Procesos, la ventaja de la inmediación ha sido que los tribunales reparen respecto de los problemas en cuanto a la competencia de las autoridades para emitir actos administrativos y en cuanto a la motivación de los actos administrativos. Entonces son los vicios más comunes. Y si fallan estos dos requisitos de los cuales habla el Código Orgánico Administrativo, caeríamos en una nulidad. ¿Quién es el llamado a declarar esa nulidad? Es el Tribunal Contencioso Administrativo en el momento en el que se presente una demanda. Porque obviamente la nulidad es una situación sumamente grave y necesita ser expulsada del mundo jurídico. Perfecto. Entonces, voy al tema de la revocatoria de los actos administrativos. Cuando el Código Orgánico Administrativo nos habla de la posibilidad de revocar los actos administrativos. Sí se los puede revocar, siempre y cuando sea con efectos favorables para el ciudadano, no se afecten derechos subjetivos de terceros ni sus intereses legítimos. Esa es la idea de la revocatoria. En sede administrativa. En sede administrativa, para no irme todavía a lo judicial. Perfecto. Cuando existan efectos favorables al administrado.
A mí me negaron alguna petición. Habiendo cumplido los requisitos, qué sé yo, para lograr una concesión, me la negaron. Pero después la administración se da cuenta de que en realidad yo cumplí todos los requisitos, puede revocar eso porque son efectos favorables hacia mí, mientras no se afecten derechos de terceros. Si en el caso de la concesión se hubiera otorgado la concesión a un tercero, ya no puede revocar porque afectaría a los derechos de ese tercero. Y ahí ya no puedo revocar, pero si esa concesión, porque también nos quedamos en una encrucijada, porque por un lado le negué a alguien que sí cumplió los requisitos y ahora ya no le puedo dar porque voy a afectar a otro, pero ¿qué puede hacer ahí? Ya si la administración pública está atada de manos, ¿qué se debe hacer? En ese momento la administración pública ya no podría hacer nada más. En ese momento ya habría que esperar que el ciudadano afectado judicialice el tema. Ah, pero sí puede ya judicializarlo y en sentencia ahí sí ya se puede definir. Y el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo sería el que podría decir si en realidad la concesión estuvo mal dada, mal otorgada, mejor dicho, entonces ahí hacer la reparación al ciudadano. Pero ahora, hay otra forma de solución de los problemas de la administración pública que no se utilizan de manera general. No es muy común la acción de lesividad. En este caso, en cambio, los efectos del acto administrativo benefician al ciudadano. Entonces, ese ciudadano nunca va a judicializar el tema, porque obviamente es una situación jurídica que le beneficia, le creó derechos. Entonces, como no va a judicializar y la administración pública se da cuenta del error que cometió, puede declararlo lesivo al interés público. Es por una razón de interés público, es el interés superior, es el bienestar de todos. Por eso vamos a declarar lesivo al interés público determinada situación jurídica. Pero declaro lesivo al interés público ¿a través de qué? A través de una declaratoria previa de lesividad. ¿De una resolución administrativa? Es una resolución ¿Y ya con administrativa. eso se extingue el derecho? ¿O qué tiene que hacer el ministro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer el ministro? A ver, lo primero que tiene que hacer la autoridad es determinar si en realidad el acto es lesivo al interés público. Aquí viene el problema de la motivación. Tiene que motivar adecuadamente esa resolución administrativa para llegar a determinar por qué es lesivo al interés público la actuación que realizó la autoridad pública. Al decir lesivo al interés público, ¿no se refiere necesariamente a que el acto sea ilegal o que sea nulo? ¿O sí? ¿O podría ser lesivo al interés público? No sé, porque digamos, le di la concesión, pero tal vez el Estado ahora quiere usar esa concesión para otros fines. No. ¿Tengo que estar en ilegalidades para declarar lesivo al interés público? Sí, no se tomaron en cuenta los requisitos. Me acuerdo hace años un caso en el cual se hizo un nombramiento masivo de profesores y no tenían las partidas presupuestarias para nombrarlos. Entonces, en esos casos, la administración pública puede declarar la lesividad porque no se cumplió con un requisito, en este caso, el hecho generador de que exista la vacante y la partida para hacer los nombramientos de los profesores. Entonces, el otro requisito sería estar dentro del plazo determinado en el Código Orgánico Administrativo, que son 3 años. Perfecto. Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? Son errores que suceden en la administración. La administración pública está conformada por ciudadanos que nos podemos equivocar. Y frente a estos errores, ¿qué es lo que puede hacer la administración? Puede declarar la lesividad de sus propios actos. Entonces, una vez declarada la lesividad, debidamente motivado, debidamente especificados los hechos en los cuales incurrió la administración para sustentar el tema de la lesividad, tiene que presentar esa demanda ante el contencioso administrativo, con esa declaratoria previa de lesividad y los documentos habilitantes que demuestren que en realidad el acto administrativo es lesivo a los intereses del Estado. Y después de ahí ya el tribunal es el que resuelve si finalmente acoge la petición del ministro que está contenida en una demanda o si dice en realidad no hay razón para quitarle el derecho a ese ciudadano que se lo ha ganado. Exactamente, es el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la jurisdicción que sea el que va a determinar si es lesivo o no al interés público. ¿Y yo como ciudadano puedo oponerme o no? El ciudadano, porque me voy a oponer. Exactamente, el ciudadano va a actuar en este caso como demandado, se le va a demandar al ciudadano y el ciudadano es el que va a tener que defender, en este caso se invierte el papel de las partes, porque el ciudadano va a tener que defender la legalidad de la actuación de la administración. Perfecto. En este caso no va a poder oponerse en sí a la declaratoria de lesividad como tal, sino que lo que sí podría reclamar es el tema del monto de la indemnización que le corresponde. Diga usted un contratista, a quien en contratos públicos no funciona la lesividad. Podría ser en un tema de una concesión exactamente.
Entonces, en una concesión podría suceder que el concesionario empezó a hacer gastos, compró maquinaria para hacer la explotación minera a la cual le dieron la concesión. Entonces, la reparación que le va a ordenar el contencioso administrativo es respecto de los gastos, respecto de la inversión que hizo, respecto a los empleados que contrató, para que pueda... es una especie de indemnización de daños. Que se le resalza su daño que le ha hecho, ¿no es cierto? Por el error de la administración. Interesante las formas en cómo pueden revocar los actos administrativos, sean favorables o desfavorables, distintos caminos según nos ha enseñado la doctora María del Carmen Jácome. Y yo quiero pedirle una opinión personal sobre un aspecto que, recordemos, el JAF establecía lo que es la revocatoria por razones de oportunidad, decía, ¿no es cierto? Que era no cuando hay ningún vicio, sino cuando decía yo quiero revocar ese acto. Por razones de oportunidad, porque es oportuno, decían. Y las motivaciones eran muy dudosas también en ese aspecto. ¿Qué opinión le merece usted, doctora, de que ya el COA no trae, o le pregunto más bien, porque puede ser que esté entre una de esas revocatorias que usted ha mencionado, la revocatoria de actos administrativos por razones de oportunidad? El tema de la oportunidad se lo relacionaba mucho con la facultad discrecional de la administración. Es decir, esta facultad que tiene esta potestad que tiene la administración pública de tomar la decisión más adecuada en el momento más oportuno. Entonces, en realidad, el problema que genera la oportunidad es el tema del control. ¿Cómo saber si era el momento oportuno? ¿Cómo saber si era la decisión adecuada? Entonces yo entiendo que el legislador dijo, preferible eliminemos lo de la oportunidad, por lo que la administración puede volverse arbitraria, salir del margen de discrecionalidad que está dentro de la ley y volverse arbitrario. Ahora, la doctrina mantiene los dos tipos de convalidaciones por oportunidad y por legalidad. No está mal hacerlo eso, pero entiendo que el legislador lo habrá hecho por experiencias que se dieron de que se actuó de manera muy laxa con el tema de la oportunidad. Más o menos como lo que quitaron el recurso de reposición ahora, a base seguramente de experiencias de que veían que era muy ineficaz, que el propio funcionario que tramitaba un tema nunca se daba para atrás, y ahora es una de las razones por las que han quitado el recurso de reposición en el COA, que ya no hay la impugnación horizontal, nos decían en otras entrevistas, ¿no es cierto? Así es. Entonces, pero ya realmente viendo desde un contexto general lo que es el acto administrativo, doctora, ¿para qué a una persona le sirve diferenciar cuando estoy ante un acto administrativo, cuando estoy ante un acto de simple administración, cuando estoy ante otro tipo de actuaciones administrativas que también tiene el COA? Al ciudadano le sirve muchísimo determinar cuándo está frente a un acto administrativo porque debe estar pendiente de la posibilidad de impugnación. Con el COA tenemos las impugnaciones en sede administrativa, con el COGEP tenemos las impugnaciones en sede contencioso administrativa. Entonces el ciudadano debe estar claro de que cuando se afecta de manera directa su situación jurídica, se la altera en una manera en la que vulnera sus derechos, tiene la posibilidad de impugnación. Recordemos que una de las características que tiene la legislación ecuatoriana desde la Constitución en el artículo 173 es la posibilidad de impugnar todas las actuaciones de la administración. Y esa impugnación puede generarse cuando la actuación de la administración me genera efectos jurídicos que considero me perjudican. ¿Y por qué es importante? Porque tengo que estar claro de que cuando me siento perjudicado es el momento en el cual ya se generó esa voluntad administrativa, goza de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, es decir, se supone que estuvo bien hecho por parte de la administración y se cumple de manera inmediata, es decir, inmediatamente surte efectos jurídicos y ya altera mi situación jurídica como ciudadano. Los ciudadanos muchas veces entran en desesperación, no entienden, piensan que hablando con una que otra persona, con el compadre, con el conocido, con el amigo, va a solucionar, y eso no es así. Para eso tenemos los medios de impugnación. El ciudadano tiene derecho a impugnar, y lo importante es saber que el ciudadano se siente afectado, tiene que conocer que puede impugnar por el tema de los tiempos. Los tiempos corren en todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por eso es que el ciudadano tiene que estar claro que si se altera la situación jurídica que estaba viviendo, entonces ahí es el momento de impugnar, es el momento de buscar ayuda. Prácticamente el tema del acto administrativo es muy importante, no solo por las consideraciones expuestas, sino también porque es, como usted dijo al inicio, la célula del procedimiento administrativo, ¿no? Hay un acto administrativo y a raíz de eso ya nacen lo que son las impugnaciones en sede administrativa, nacen las eventuales nulidades, las eventuales revocatorias y más importante que lo que se nos ha dicho es el único instrumento por el cual
la administración jurídica puede producir efectos jurídicos. Una pregunta que nos han hecho muy comúnmente para ir concluyendo esta entrevista, doctora, es el tema de la unilateralidad del acto administrativo, que nos decía al inicio, es una actuación unilateral. ¿Qué quiere decir que sea unilateral el acto administrativo? Es una actuación, como le decía, el acto administrativo es una expresión de voluntad de la administración. Entonces, por eso tiene que provenir de una autoridad que está en ejercicio de la función. Acordémonos que las personas que están en ejercicio de la función son temporales y son estas autoridades las que en la temporalidad de su cargo emiten una actuación administrativa. Entonces, por eso es que es unilateral, porque proviene de la administración respecto a la esfera jurídica de los ciudadanos. Uno a veces ya ni se entera y ya, o sea, por ejemplo, yo le pido algo a la administración pública y queda en él si me la da o no me la da, pero evidentemente respetando el marco jurídico. Exactamente, pero acuérdese que para que se perfeccione el acto administrativo tiene que estar notificado. ¿Y qué pasa si ejecutan un acto que no está notificado? Si ejecutan un acto que no está notificado, la actuación administrativa de ejecución, a mi modo de ver, se volvería nula. ¿Por qué? Porque el administrado nunca se enteró de esa situación. Ahora, el Código Orgánico Administrativo trae una norma que es muy curiosa, porque señala que en el caso de que se ejecute un acto administrativo que no estuvo notificado, el que va a ser responsable es el funcionario público por un hecho administrativo indebidamente realizado. Y aquí nos cambia totalmente la perspectiva, porque en el Ecuador la responsabilidad del Estado es directa del Estado como persona jurídica. Y acá le están llevando solo al funcionario público. Claro, le están responsabilizando al funcionario público, cuando en el Ecuador la responsabilidad es del Estado. Si el Estado tiene que pagar, indemnizar, lo que sea, repetirá en contra del funcionario infractor. Exacto. Pero en este caso habla de un tema de responsabilidad en la persona directa que ejecutó un acto administrativo que no ha sido notificado. ¿Y ahí qué haría si es que yo planteo una demanda ante un tribunal contencioso administrativo? Como está esta norma, ¿qué me dirían los jueces? ¿Que tengo que demandarle al funcionario? No directamente al funcionario, porque acuérdese que la responsabilidad es directa del Estado. Por eso es que le digo que es un contrasentido esta norma, porque la responsabilidad es del Estado. El Estado es el que va a tener que responder por ese error del funcionario. Si se declara nulo y hay una indemnización y hay un pago, entonces en ese momento el Estado va a decir, perfecto, ahora sí voy contra el funcionario que ejecutó ese acto administrativo a sabiendas de que no estaba notificado. Una vez que ya se determinó la responsabilidad en el Estado, repita el funcionario. Claro, no puede ser la responsabilidad directa sobre el ciudadano, sobre el funcionario público. Perfecto, me parece importante esta apreciación. Miren que estas entrevistas nos ayudan para ir analizando después, cuando ustedes revisen ya con paciencia en sus hogares, en sus oficinas del Código Orgánico Administrativo, pueden tener en cuenta estas recomendaciones. Doctora, como última pregunta o como último comentario, me gustaría que, ¿cuál es su visión general del Código Administrativo? ¿Qué le falta? ¿Pudimos haber hecho un mejor trabajo o realmente es la norma que nos han dicho los asambleístas que protege bastante al ciudadano, que es la mejor norma que podíamos haber esperado en procedimiento administrativo? ¿Qué tiene de positivo y de negativo el Código Orgánico Administrativo desde su visión profesional? Desde mi visión profesional, yo prefiero tener una normativa a no tenerla. Prefiero que en este momento todo el foro legal ecuatoriano esté discutiendo respecto de la expedición de este Código Orgánico Administrativo y tenga que empaparse de instituciones del derecho administrativo a que esto no exista. Exacto. Si un beneficio ha tenido es que todos los abogados en el Ecuador estamos discutiendo el Código Orgánico Administrativo. Eso es algo curioso que pasa porque yo digo, no es que ha sido un giro de 360 grados con lo que era el ERJAFE, pero nunca nadie se puso a estudiar el ERJAFE, como ya estaba ahí. En cambio, lo que usted dice, el COA sí. El COA nos obligó a estudiar y nos obligó a estudiar una materia que la tenemos olvidada desde hace rato, que es la materia del derecho administrativo, que es una norma de trascendental importancia por su ubicuidad. Si usted se fija, el derecho administrativo está presente en la vida del ciudadano desde que nace hasta que muere. Desde que le dan la partida de nacimiento hasta que le dan la partida de defunción, el Estado está en toda su vida regulando toda la actividad. Entonces, el primer beneficio es que exista una norma. Incompleta es incompleta, pero el beneficio es que exista. El beneficio es que nos hayan obligado a estudiar y decir, oiga, era mejor el ERJAFE en esta norma. Nos obligaron a comparar la normativa.
Ahora, lo que sí a mí yo espero es que con la aplicación del Código Orgánico Administrativo, el funcionario público se sienta libre de tomar las decisiones que tenga que tomar. Que no tenga miedo de aceptar un recurso de apelación o un recurso extraordinario de revisión, que entendamos al fin que existen medios de impugnación que podemos hacer efectivos en la sede administrativa y solucionar nuestros problemas dentro de esta sede administrativa, fortaleciéndole, dotándole al servidor público de herramientas para que pueda tomar sus decisiones, para que tenga seguridad de que esas decisiones van a ser aceptadas, para que tengan la seguridad de que después no van a venir organismos de control a observar eso, y entendamos que es preferible solucionar una controversia administración-ciudadano dentro de la sede administrativa antes que judicializarlo e irnos hasta la Corte Constitucional con acción extraordinaria, atorar el sistema judicial, y eso le resulta más costoso al Estado. El beneficio de esto sería que la administración pública entienda que tiene herramientas para solucionar sus problemas dentro de la propia sede administrativa. Eso le saldría más beneficioso al ciudadano, menos costoso al Estado, ganaríamos tiempo y todos viviríamos felices porque dependemos de la administración pública. De la administración pública. Es verdad, el mensaje que nos ha dado María del Carmen Jácome dentro de esta entrevista, que realmente ha sido muy beneficiosa para todas quienes estudiamos Derecho Administrativo. Yo también comparto sus palabras, doctora. Creo que podemos tener la mejor ley, pero va a depender mucho tanto del funcionario público como del abogado que defiende a su cliente en alguna controversia con la administración pública. La norma está ahí, pero solo nosotros hacemos que esta sea una norma eficaz y que realmente nos beneficie. Estuvo con nosotros María del Carmen Jácome. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Esperamos tenerla en una próxima ocasión. Gracias.